Hola mis hermanos, ¿cómo están? Aquí nuevamente estamos tocando el tema 3, que serían los sacramentos de nuestra iglesia. Los sacramentos son 7, están distribuidos de 3 formas, que son los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la comunión. Los sacramentos de curación o de sanación, que son la penitencia y la unción de los enfermos, lo que antiguamente se llamaba extrema unción. Y por último, son los sacramentos de servicio a la sociedad. Y en eso tenemos los sacramentos del orden y el matrimonio. Para ver por qué son 7, en la Biblia 7 significa plenitud. 7 fueron los días en que Dios creó la tierra. Y en Proverbios 9 nos dice que la iglesia está fundada sobre 7 columnas. Esas 7 columnas serían los sacramentos. Pero tenemos que definir qué es un sacramento. Un sacramento es una acción que no se ve, que anuncia un signo que sí se ve. Por ejemplo, en el bautismo, el signo sería el agua. Y la acción que no vemos es la acción del Espíritu Santo que bautiza a la persona. Pero el bautismo no es el agua lo que bautiza, sino es el Espíritu Santo que bautiza. Por lo tanto, todos los sacramentos son espirituales. Por lo tanto, no lo vemos. Pero sucede. Y para que suceda está el signo. A través del signo nosotros sabemos cuándo y de qué manera pasa. Bien. Para eso, lo que vamos a ver, por ejemplo, empezar con los sacramentos de iniciación cristiana. Que ya dijimos cuáles eran: bautismo, comunión y confirmación. Y vamos a empezar con el bautismo. Fíjense que dice sacramentos de iniciación cristiana. Es como nosotros nos iniciamos en nuestra vida, ¿sí?, de manera espiritual, porque siempre todo lo que es sacramento es de manera espiritual, ¿sí? Entonces tenemos que entender que todo sacramento que nos ha sido dado fue a través del Espíritu Santo. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que los sacramentos de la iniciación cristiana los fieles son renacidos en el bautismo, se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Así por estos sacramentos reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Hablamos entonces ahora del bautismo. Dice en el numeral 12:13, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. O sea que el bautismo es la puerta que me abre para yo recibir los demás sacramentos. O sea que mi vida cristiana comienza con el bautismo. Esto es muy largo, tratar los 7 sacramentos en muy poco tiempo. Por lo tanto, voy a tratar de definir los puntos más importantes. Ahora estamos hablando del bautismo, entonces vamos a ver los puntos más importantes del bautismo. Dice
que el bautismo es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Es lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Sí? El que nace del agua y del Espíritu, ¿sí?, entrará en el reino del cielo. El que no nace, no. Bien. Otro punto a tratar del bautismo, el número 1225. La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. El numeral 1238 nos dice: el agua bautismal es entonces consagrada mediante una oración de epíclesis, en el momento mismo o en la noche pascual. La Iglesia pide a Dios que, por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de los que son bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu. El 1239 dice: sigue el rito del bautismo, que significa y realiza la muerte del pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el ministerio pascual en Cristo. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal, pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. Esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro, del nombre de la persona, y yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado, al llegado a ser cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido, sacerdote, profeta y rey. Con el bautismo nosotros podemos decir que comenzamos a tener una vida de sacerdocio, profeta y rey. Sacerdocio común o sacerdocio real, no sacerdocio ministerial. Hay que tener en clara bien esa diferencia. Otro punto a destacar, el bautismo de niños. En el numeral 1250 dice en nuestro catecismo: puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser liberados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. La pura gratitud de la gracia de la salvación se manifiesta en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Es muy posible que los apóstoles ya realizaran esta práctica. Lo vemos, esto si lo quieren buscar en la Biblia, está en Hechos capítulo 16, versículo 15, versículo 33, capítulo 18, versículo 8 y primera de Colosenses capítulo 1, versículo 16. En el numeral 1255 dice: para que la vida bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos de ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino a la vida cristiana. El padrino es de ayuda a la vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Toda la comunidad es responsable para que ese bautizado, ¿sí?, guarde la gracia recibida en el bautismo. En el 1258 dice: desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de quienes padecen la muerte por razón de la fe sin haber recibido el bautismo son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento.
se llama bautismo de sangre. Es decir, los mártires que mueren por fe, no fueron bautizados, pero mueren por la fe a Cristo. Entonces esa misma sangre es la que los bautiza, digamos. Ese se llamaría bautismo de sangre. En el numeral, después otro para destacar también. En el 1261, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace el rito de la exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que todos quieren que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que les hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Cuando nosotros estamos bautizando a los chicos, lo estamos haciendo hijos de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante el bautismo de niños. Y esa es la fe de la Iglesia, no la fe del bebé. ¿Sí? La fe del bebé va a ir creciendo, pero es la fe de la Iglesia la que hace posible eso. Los dos efectos principales del bautismo son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. En el bautismo, todos los pecados son perdonados: el pecado original y los pecados personales, y también las penas. En el 1264 dice: solo queda la concupiscencia que es dejada para el combate mediante la gracia recibida. O sea que queda la inclinación al pecado. Y eso es lo que tenemos que batallar a través de la gracia recibida en el bautismo. Con el bautismo somos una criatura nueva, somos miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo, no poca cosa, ¿sí? Nos injertamos a la vid, nos injertamos al cuerpo de Cristo a través del bautismo. Incorporados a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime un sello espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado. Aunque el pecado impide el bautismo dar frutos de salvación, dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. Bien. O sea que acá dice que ese sello ya es indeleble, ya queda, pero el pecado puede impedir la salvación. Bien, pasamos a la confirmación. El 12, vamos a dar un último numeral, dice el 1274. El bautismo es el sello de la vida eterna. El fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe, con la fe de su bautismo, en la espera de la visión bienaventurada de Dios y en la esperanza de la resurrección. ¿Qué está diciendo esto? Que a medida que yo voy creciendo en la fe. Y esa fe tengo que ir alimentándola, y es eso lo que en definitiva me va a permitir la bienaventuranza. No es que yo soy bautizado y ya soy salvo. No. Tengo que vivir la fe y la fe de ese bautismo, que es estar injertado en el cuerpo de Cristo. Ahora pasamos al sacramento de la confirmación. Son muy pocos los puntos porque se va a hacer demasiado largo, entonces vamos a ir acortando un poquito cada vez más. En la confirmación se destaca el signo de la unción que designa e imprime el sello espiritual. Por medio de esta unción, el confirmado recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. 1298. Cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo, como es el caso del rito romano, la liturgia del sacramento comienza con la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe de los confirmados. Así, aparece claramente que la confirmación constituye una prolongación del bautismo. Fíjense en que tenemos el bautismo, pero a medida que vamos creciendo tenemos la fe. La fe es la que vuelvo a confirmar, la de mi bautismo. Y esa fe fue dada por los padres y por los padrinos y por la Iglesia. Ahora esa fe ya va siendo mía, o sea que
la responsabilidad va a ser mía y no de la iglesia, la responsabilidad personal, en el sentido personal de mi comportamiento ante Dios. En el rito romano el obispo extiende las manos sobre todos los confirmados, gesto que desde el tiempo de los apóstoles es el signo del don del Espíritu. La confirmación solo se da una vez, imprime en el alma una marca espiritual indeleble, que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su Espíritu, revestiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo. Una vez que fui confirmado, tengo la obligación de dar testimonio de Dios ante los demás. Testimonio de Dios. Soy testigo, así como fueron los apóstoles, así tengo que ser. Tengo que dar testimonio de mi fe ante los demás. La preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su acción, sus dones y sus llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. 13.10. Para recibir la confirmación es preciso aliarse en estado de gracia. Acá voy a hacer una salvedad. Para todos los sacramentos que yo voy a recibir, para todos, excepción del bautismo que es el primer sacramento, pero para todos los demás tengo que estar en estado de gracia. O sea que para el matrimonio tengo que estar en estado de gracia y para la confirmación tengo también que estar en estado de gracia. Para la Eucaristía tengo que estar en estado de gracia. Conviene recurrir al sacramento de la penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo. Hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo. Para la confirmación conviene que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o una madrina. Conviene que sea el mismo que para el bautismo, a fin de subrayar la unidad entre los dos sacramentos. En la posibilidad de que tu padrino y madrina, o sea que vos tuviste en el bautismo, sean los mismos en tu confirmación. Eso es lo que sería lo recomendable para seguir esa continuidad. Ahora pasamos a la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Estamos hablando de los sacramentos de iniciación. Culmina la iniciación con la Sagrada Eucaristía. Los que han sido elevados a la dignidad de sacerdocio real, o sea, todos los bautizados, por el bautismo y conjurados y más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. La misa es un sacrificio. La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Eso está en la Constitución Dogmática Lumen Gentium 11, numeral 11. La Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. La Eucaristía es Cristo. La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios por las que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica el mundo y el culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Finalmente, la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todos en todos. O sea que la misa es una porción de cielo. La misa es una porción de cielo. Se le llama Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Las palabras Eucharistein y el Eulogien recuerdan las bendiciones judías que proclamaban, sobre todo durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. La Eucaristía tiene diferentes nombres, se le llama también banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística, santo sacrificio, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo. Se le llama también comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. A través de la Eucaristía formamos el único cuerpo de Cristo.
Se le llama también Santa Misa porque la liturgia en la que se realiza el misterio de la salvación se termina con el envío de los fieles a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Terminada la misa, tengo que seguir con la misión. ¿Qué misión? De lo que escuché en la palabra, y a través de la fuerza que me da la Eucaristía tengo que cumplir con la palabra que he escuchado de Dios. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. Repito, por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. En la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos para remisión del pecado. El que quiera recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Eso está en el numeral 14:15. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. Finalizamos con esto los sacramentos de iniciación, y ahora vamos a los sacramentos de curación o de sanación. Y acá tenemos la unción de los enfermos y el sacramento de penitencia, ¿sí? Dice en el numeral 14:21: el Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su iglesia continuase en la fuerza del Espíritu Santo, su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esa es finalidad de los dos sacramentos de curación: la penitencia y la unción de los enfermos. En el numeral 1480 dice: como todo sacramento, la penitencia es una acción litúrgica. Ordinariamente los elementos de su celebración son saludo y bendición del sacerdote, lectura de la palabra de Dios para iluminar la conciencia y suscitar la contrición, ya vimos lo que es contrición, y exhortación del arrepentimiento, la confesión que reconoce los pecados y los manifiesta al sacerdote, la imposición y la aceptación de la penitencia, la absolución del sacerdote, alabanza de acción de gracia y despedida con la bendición del sacerdote. En el punto 1484 dice: la confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y con la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Y esto se establece así por razones profundas. Cristo actúa en cada uno de los sacramentos, se dirige personalmente a cada uno de los pecadores. Hijo, tus pecados están perdonados. Es el medio que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tienen necesidad de él, para curarlos. Los restaura y los devuelve a la comunión fraterna. Por tanto, la confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la Iglesia. En el numeral 1511, como ya vimos el sacramento de la penitencia en el tema 2, vamos a pasarlo bien de largo y seguimos con la unción de los enfermos, el numeral 1511. La Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atributos por la enfermedad, la unción de los enfermos. En la tradición litúrgica se poseen desde la antigüedad testimonios de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito. En el transcurso de los siglos, la unción de los enfermos fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir. A causa de esto había recibido el nombre de extrema unción. O sea que antiguamente solo se daba en aquellos que estaban realmente ya graves, ¿sí? muy graves, a punto de morir. Recién ahí se daba la unción de los enfermos, que se llamaba antiguamente extrema unción. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez. O sea que si yo estoy enfermo o soy muy viejo, yo puedo recibir
la unción de los enfermos. En el numeral 15 dice: si un enfermo que recibió la unción recupera su salud, puede, en caso de nueva enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante. O sea que todos estamos llamados a recibir este sacramento. Y esto mismo puede aplicarse a las personas de edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan. En el numeral 15-16 dice: solo los sacerdotes son ministros de la unción de los enfermos. Los fieles deben animar a los enfermos al llamar al sacerdote para recibir este sacramento. Por lo tanto, únicamente el sacerdote lo puede dar, no lo puede dar un diácono. ¿Sí? Bien, entonces terminamos con los sacramentos de sanación y ahora empezamos con los sacramentos del servicio a la comunidad, que son el orden sagrado y el matrimonio. ¿Por qué se llama sacramento del servicio a la comunidad? Porque están ordenados a la salvación de los demás. Y acá está el matrimonio. Ojo. 15:35. Los que reciben el sacramento del orden son consagrados para, en el nombre de Cristo, son los pastores de la iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Por su parte, los cónyuges cristianos son fortificados y como consagrados para los deberes y dignidad de su estado por este sacramento especial. O sea que acá no solo el sacerdote tiene responsabilidad, sino también papá y mamá. El sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico. Acá tenemos la diferencia entre el sacerdocio común o real que tenemos todos los bautizados y el sacramento ministerial que tienen los sacerdotes. Son sacerdotes ministeriales, no sacerdocio común. Y este sacramento comprende 3 órdenes: obispo, sacerdotes y diáconos. ¿Sí? Esas son las 3 personas que pueden ser que son consagradas a Dios. Tanto un diácono, un sacerdote o el obispo. En el numeral 15:48 dice: en el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo. Repito, en el servicio eclesial, o sea de la iglesia, del ministro ordenado, o sea los sacerdotes, es Cristo mismo quien está presente a su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de un rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es decir, la iglesia dice que el sacerdote actúa in persona Christi capitis. Es decir, que cuando el cura está levantando la copa o levantando el pan, ¿sí? Es el Cristo el que levanta la copa y levanta el pan. Cuando el cura dice esto es mi cuerpo, no es el cura, sino es Cristo el que dice esto es mi cuerpo. Lo mismo cuando el sacerdote hace la homilía. Es Cristo el que está hablando y no el sacerdote. Y muchas veces nosotros pecamos en ese sentido. De hablar mal del sacerdote, estamos hablando mal de Cristo. En el numeral 1601 empieza hablando del matrimonio. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor la dignidad de sacramento entre bautizados. Entre bautizados, o sea, el matrimonio es un sacramento que se da entre bautizados. 16:25. Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados. No un hombre y un hombre, no una mujer y una mujer. Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libre para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento,
Ser libre quiere decir no obrar por coacción, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. 16.26. La Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. A ver, para que ustedes se entiendan eso. Fíjense en que la Iglesia no puede disolver un matrimonio. A ver si se entiende. La Iglesia no puede disolver un matrimonio. La Iglesia puede decir que un matrimonio fue nulo y en ese caso significa que no hubo matrimonio. No es que la Iglesia, fulanito y menganita, usted su matrimonio, le anulamos el matrimonio. No. Cuando un matrimonio es nulo significa que nunca hubo matrimonio. ¿Sí? No hubo matrimonio. Por ejemplo, cuando una persona está totalmente obligada a casarse, ¿sí? Quiere decir que se casa por obligación, no porque ella quiere, sino porque le están obligando. Ese matrimonio es nulo, porque no hay ¿cómo se dice? Consentimiento de una de las partes. Entonces no hay matrimonio. Ese matrimonio, por tanto, es nulo. Bien, el consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Yo te recibo como esposa, yo te recibo como esposo. Bueno, no sé dónde quedé, pero cortó la luz. Así que vamos a seguir. Estaba hablando del consentimiento. En el punto 16:30 dice: el sacerdote o el diácono que asiste a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento del esposo en nombre de la Iglesia y da la bendición de la Iglesia. El matrimonio introduce en un orden eclesial, crea derechos y deberes en la Iglesia entre los esposos para con los hijos. Al ser público el consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a pertenecer fiel a él. Una vez que vos diste el sí, ayuda a pertenecer fiel a ese sí, cuando es público. Seguimos con el consentimiento. En el numeral 16:39 dice: el consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente es sellado por el mismo Dios. Por el mismo Dios. De su alianza nace una institución estable por ordenación divina. El matrimonio es una institución. También ante la sociedad. La alianza de los esposos está integrada en la alianza de Dios con los hombres. El auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. En el 16:40 dice: por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. 16:41. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia se ayudan mutuamente a santificarse con la vida matrimonial conyugal y en la acogida y educación de sus hijos. En el 16:42. Cristo es la fuente de esta gracia, permanece con ellos, les da la fuerza de seguirlo tomando en su cruz, de levantarse después en su caída, de perdonarse mutuamente, de llevarse unos las caras de los otros, de estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. En las alegrías de su amor y de su vida familiar les da, ya aquí, un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero. El amor, en el numeral 16:46, el amor conyugal exige de los esposos una fidelidad inviolable.
El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no algo pasajero. Esta íntima unión en cuanto a donación mutua de las dos personas, como al bien de los hijos, exigen la fidelidad de los cónyuges y urgen su indisoluble unidad. 1649. En caso que la convivencia matrimonial sea imposible, vamos a suponer que el esposo golpea a la esposa o la esposa golpea a su esposo o hay maltrato entre ellos, lo que sea, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Es decir, que uno puede vivir en otra casa y el otro en otra. Pero los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Que si es posible, haya reconciliación. Si es posible, puede que no. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. La comunidad cristiana, toda la Iglesia, debe incentivar a que esa persona siga en su matrimonio, aunque estén separados físicamente. 1650. Hay muchos matrimonios que se divorcian por la ley civil y contraen civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Jesucristo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Eso está en Marcos 10, versículo del 11 al 12. Que no puede reconocer como válida esta nueva unión, si era válida el primer matrimonio. Es decir, que el primer matrimonio no es un matrimonio nulo, o sea que los dos dieron el sí por consentimiento mutuo, eso ya no se puede disolver, ¿sí? Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación. ¿Podés ir a misa? Sí. ¿Podés comulgar? No. Y por la misma razón no pueden ejercitar ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepienten de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, y que se comprometen a vivir en total continencia. Es decir, que si tú te separaste de tu marido o tú te separaste de tu esposa, si quieres seguir en el amor de Cristo, en el amor a Dios, no puedes estar con otra persona que no sea tu esposa. En el 1652 dice: por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ellos son coronados como su culminación. El matrimonio es para tener hijos, no es para vivir separados, vivir trabajando toda la vida sin tener hijos. Eso no es matrimonio, y es un caso capaz de nulidad. Distinto es las parejas que buscan hijos y no pueden tenerlo. Pero si tú te casaste y no tienes hijos porque tú no quieres, sería casi nulo tu matrimonio. Pero punto y aparte. Los hijos son el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. Dios bendijo al varón y a la mujer diciendo: creced y multiplicaos. Eso es en el Génesis. De ahí que el cultivo verdadero del amor conyugal es que los esposos estén dispuestos a cooperar con el amor del Creador y Salvador. En el 1657, un punto muy importante, dice: la familia cristiana
es la iglesia doméstica. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de su vida. Para hablar del matrimonio, me gustaría hablar, solo un tema que es el matrimonio, porque es un punto muy importante a ver y que es algo que hoy en día se está desvalorizando. Y es algo instituido por Dios, no por la sociedad. Que Dios lo bendiga y nos vemos hasta la próxima. Y para la próxima sí viene un punto importante que es el tema de la salvación. Hasta la próxima. Dios les bendiga.